Lo voy a saludar a Julián Ortiz, que ya está con nosotros, que es abogado y especialista en temas laborales. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va, Julián? Gracias por venir, che. Por favor, gracias por la invitación. En serio, hincha de River, el hombre, se le nota en la cara. Por supuesto. Pero la cara de un pibe Por eso la inteligente, sonrisa, de habernos soplado a Maxi Sala. No, está bien, está muy bien. Julián, el tema que te trae, obviamente, es reforma laboral, todos estamos atentos. Ahora, yo digo, reforma laboral, ¿cuánto hace que se votó? En extraordinaria se votó la reforma laboral. Sí, ya hace 2 meses. 2 meses. ¿Y ya dio trabajo? ¿Ya hizo algo en la reforma laboral o nada? Mirá, el tema en Argentina, como siempre, es una cosa lo que dicen las leyes, otra cosa lo que dicen los jueces, que es lo que hablábamos hace un rato. La reforma estuvo suspendida prácticamente el 95% del tiempo que estuvo en vigencia. Recién hace una semana... Desde que se reglamentó, digamos. Desde que salió la ley, desde que se publicó en el boletín oficial, a los 10 días tuvimos la medida cautelar otorgada por el juez Ojeda, del juzgado laboral de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por la CGT, y estuvo suspendida su vigencia hasta hace una semana que la Cámara del Trabajo revirtió el efecto de la apelación que presentó el Estado. Es decir, la Cámara todavía no resolvió si la cautelar está bien otorgada o no. Lo que dijo es que hasta que se resuelva no va a estar vigente esa medida cautelar. Por eso, hace una semana, recobró la vigencia de la Ley de Modernización Laboral. Es decir, ahora sí está vigente la ley. Colegas tuyos nos decían el otro día acá que todavía estaba suspendida la ley, cuando estaba bajo la cautelar, que algunos empresarios, ni bien salió, habían empezado trámites para empezar a tomar gente, proyectos, habían puesto en marcha proyectos y frenaron todo. Y sí, cuando se suspendió. Y sí, porque bueno, la ley introduce cambios muy significativos en lo que es principalmente... ¿Esa es otra? ¿Cambia algo o no cambia nada? Y sí, cambia bastante. Esto no es una reforma que maquilla el régimen jurídico laboral como sí tuvimos en otras. No, la ley de bases, la 27742 del 2024, o sea, también fue una reforma importante que no se habló tanto. Esta particularmente generó mucha polémica y bueno, hay cambios que sí son relevantes. Y bueno, desde ya que muchos empleadores en el estudio nos vienen a consultar porque ya desde que salió la ley, desde que está el proyecto, ya empezaron a asesorarse para implementar los cambios que prevía, que bueno, podían generar algunas ventajas. Pero por ejemplo, ¿vino algún empresario pyme o no sé, o de alguna empresa grande a preguntarles, che, tenemos ganas de contratar 10 empleados porque tal área la queremos reforzar, qué sé yo? ¿Cuáles son las condiciones de contratación ahora? No tanto para lo que es contratación, sino lo contrario, sino para lo que es la desvinculación. ¿Sí? El impacto de la... ¿Quieren rajar gente? Se está viendo, ya no es desde ahora, sino hace un tiempo, que está subiendo el nivel de despidos, de desvinculaciones. Se estuvo especulando bastante desde que hubo un proyecto, desde que fue proyecto lo que hoy es la ley, y está bien, hay un porqué, ¿no? Hay cambios relevantes en lo que es el costo de la desvinculación de los trabajadores, pero bueno, tenemos ahora la novedad de ayer, la reglamentación de uno de los regímenes que tiene la ley, que es el de incentivo a la formalización laboral. Es decir, si bien tenemos por un lado que se reducen los costos de la desvinculación de trabajadores, también tenemos un incentivo para contratar gente en blanco, ¿no? Esto tuvimos la reglamentación ayer del Poder Ejecutivo, falta todavía para que esté operativo la reglamentación de ARCA, ¿sí? Porque este sistema va a funcionar a través de el sistema que tiene ARCA para dar las altas de los trabajadores, y dependiendo si esos trabajadores estaban desocupados previos a la contratación, el empleador va a tener un beneficio de reducción de las contribuciones patronales, que hoy en día tenemos. Las pymes pagan un 18% de contribuciones patronales, las grandes empresas pagan un 20,4%. Con este régimen de incentivo a la formalización laboral, la contratación de trabajadores permitiría que por cada uno de ellos se paguen durante 48 meses solamente el 5% de esas contribuciones. Es decir, es un gran incentivo para la registración de trabajadores. Pero bueno, también tiene requisitos, ¿no? Es necesariamente para trabajadores que no hayan estado registrados 6 meses antes del alta, que es la idea del trabajador. Por ejemplo, si quiero contratar a una persona dentro de un mes, necesariamente no debe haber tenido un empleo registrado. Para pagar el 5. Para pagar, claro. Claro, si no pagas el 20.
sino, claro, vas por el régimen general. Claro. Exacto. Este régimen de incentivo es solamente para esos casos que no tuvieran... Buscan que se contrate gente que estaba fuera de desempleado, ¿sí? Ojo con confundirlo o asimilarlo a lo que es el blanqueo laboral, que hay un capítulo dentro de la Ley de Modernización Laboral, que es el programa de empleo registrado, que lo que busca sí es que se blanquee trabajadores que no estaban registrados o que estaban deficientemente registrados. ¿Y cuál es la diferencia? El PER, este blanqueo laboral, te perdona toda la deuda anterior. Este régimen, el RIFL, tengo que familiarizar con la sigla porque tengo el FAL, el RIFL, el PER. Sí. Bueno, Sí. Este que se reglamentó en el día de ayer, no te perdona la deuda que tengas para atrás. Es decir, si vos tenés una persona no registrada, deficientemente registrada, decís, me sale barato ponerlo en blanco. Lo registro, sí, pero desde que entró tenés la contingencia de que te haga el reclamo, no solo del Pero trabajador. eso está mal, porque ¿qué incentivo para blanquear es ese? Aparte, yo la única duda que tengo es verdad. Primero que eso, ¿qué incentivo tenés si tuviste una persona 7, 8 años en negro? ¿Por qué vas a pagar todo eso? ¿No? Digamos, eso no es poco entendible. Por ahí, voy a decir una barbaridad, pero por ahí es más barato despedirlo que pagar todo lo que debes y contratar a otro. Está previsto también una salvedad que hace... Desde que estuvo el proyecto, hubieron críticas multas a este régimen. Además de eso... No, pero explícalo vos. Yo te dije multas, pero explícalo vos. No, te establece, en el caso de que vos quieras contratar a alguien por este régimen, que tiene una reducción, es decir, me sale más barato contratar a una persona, necesariamente no tiene que haber estado registrado por el mismo empleador 12 meses antes. Es decir, que no te sirve, yo tengo, 10 trabajadores, los despido y los vuelvo a contratar. Claro, o los hago renunciar y los vuelvo a contratar. Está previsto que si renuncia o que los despediste, para contratarle y usar los beneficios tienen que pasar 12 meses. Hay una contradicción ahí muy grande en este proyecto, en esta ley, que es que confía más en la ley que en el mercado. ¿Por qué te digo esto? Si vos tenés una persona que hace 6 meses, estoy hablando del 5 y el 20%, para que se entienda rápidamente, es vos contratás gente que estuvo en el mercado o que no tuvo trabajo y te sale 5% del empleador. Si contratás gente que la tenés que sacar de otro trabajo, o sea, le tenés que renunciar acá y venir conmigo, paga 20, por decirlo de una forma brutal. Pero si no tuvo laburo en 6 meses, es porque el mercado no la necesita. Entonces una ley, esto lo hablo con los abogados muchas veces, ¿se entiende lo que quiero decir? Es una ley que estuvo pensada por abogados, pero no refleja la realidad del mercado laboral. Si una persona estuvo 6 o más, porque la ley dice 6 o más, si una persona estuvo, vámonos, 2 años y medio sin laburar, es porque el mercado no la necesita. Entonces, ¿por qué ahora qué incentivo tendría el empleador para necesitarlo? Más allá de ese 5%. O sea, es preferible tomar a alguien y pagar el 20%, que sé que me va a ser útil y que está demandado en el mercado, y no tomar a alguien que no está demandado en el mercado y pagar 5%. Sí, entiendo el punto. Lo que buscan, ten en cuenta que... Perdón, y ahí el problema, ¿quién lo tiene? El que no está demandado porque la ley tiene una oferta profesional. Le voy a poner clarito, ¿sí? Vos sos un herrero, que sos mal herrero. Entonces hace 2 años que no encontrás laburo. Vos sos mal herrero, ¿viste? No sabés soldar, se te cae la puerta. La culpa es tuya que sos mal herrero. Claro, pero el empleador no va a contratar al mal herrero porque tiene una ventaja fiscal. No va a decir, más vale, yo voy a contratar porque tiene 5. Vas a seguir contratando al que tiene 20. Sí. Al que está en el mercado. Sí. Le va a decir, vení vos que estás laburando en tal lugar y sos buen herrero, vení a laburar conmigo. Sí. O sea que lo que yo digo es que hay una incoherencia económica ahí. Que no está respetando las leyes del mercado. ¿Cómo tendría que haber sido? La tendría que haber sido que es que todos paguen 5. Ok, equiparar lo otro. Claro, para que le salga, para que el incentivo de... Sí, pero ahí lo hundís más al del 5. Claro, sí, está bien, pero no solo sos berreta y malo, sino que me salí lo mismo. Claro. Pero por lo menos te contrato porque sos berreta, pero me salí barato. Bueno, pero es que la lógica... Pero vamos a decir la verdad, la gente contrata porque sale barato, no contrata porque... nadie te contrata salvo que estés haciendo, la NASA. Pero si no te contratan porque sale barato. Sí, pero los talentos se buscan y me parece que sí. Claro, pero acá lo estás reconociendo. Vos decís al tipo, vos que sos talentoso, por vos voy a pagar 20% de impuestos. Y vos, que estás al dope en el mundo, que hace 3 años que no laburás, vení y garpo 5. No hay un incentivo de mercado para eso. Lo que hay es si vos querés, una buena voluntad jurídica. Sí, hay casos también que lo tiene previsto este régimen. Que lo sabemos, que mucha gente no quería ser contratada en blanco porque tenía los beneficios sociales. Claro, se le caían. Este régimen establece expresamente que si tiene esos beneficios, los va a poder seguir teniendo. Entonces,
puede ser, sí, entiendo el punto y en cierta medida comparto, pero bueno, es una forma de bajar el costo para el empleador si quiere contratar gente. Sí, le hicieron también de cara al trabajador, ¿no? También estar en blanco le da la cobertura social, la posibilidad de tener una obra social, de tener... Igual la oposición lo que argumenta es que esa ley no va a servir para nada, como que ellos dicen, de nada te sirve que tengas una ley si no acompañan otros tipos, o sea, otras cosas en la economía. Lo que está demorado, que hubiese sido ideal que llegue en conjunto con la reforma laboral, es la reforma tributaria, ¿no? Los costos directos e indirectos de una contratación de una persona son muy elevados. ¿Pero no hay algo implícito en la ley de los costos de contratación? No, hay una partecita mínima que impacta en el régimen tributario, pero es el proyecto es el que está esperando. El próximo que debería venir es el tributario, que lo que se habla es que se demoró o se priorizó la reforma laboral porque la modificación del régimen tributario requería el consenso de otros agentes como los gobernadores, por ejemplo. El gobierno está tan metido en el barro político, tiene tantos líos, que yo no sé cómo va a hacer para reorganizar su agenda parlamentaria importante como esta. A ver, Milei anunció en la Asamblea Legislativa que cada ministerio iba a presentar 9 proyectos para sacar en el Parlamento. No tienen agenda ni del próximo proyecto. No. Ellos pensaban que después de que Adorni dio ese informe de gestión en diputados, iba a bajar la marea y que iban a poder relanzar su agenda política. Y apareció el constructor. Aparece ayer el contratista contando que Adorni le dio $245.000, ya otra vez perdidos. No, es gravísimo. ¿Y qué ves malo en la ley, Julián? Bueno, hay varios puntos que sabemos que la mayoría de los cambios es la recepción de criterios que ya se vienen dando en la jurisprudencia, ¿no? Sí. Lo que busca la ley es dar más seguridad jurídica, es decir, que el empleador pueda tener más herramientas si quiere tomar una decisión que sea más funcional a su empresa, ¿sí? Porque ahora se lo permite la ley, pero el tema es que necesariamente los jueces van a hacer el control de constitucionalidad de esta ley. Es decir, lo que pasó con la ley de base, que se eliminaron las multas, y lo que pasó es que los jueces laborales, en vez de condenar por multas, condenan por daños y perjuicios. Que antes con las multas podías saber cuánto te iba a salir despedir a alguien que estaba no registrado o deficientemente registrado. Hoy en día no se puede saber porque los jueces te cuantifican los daños y perjuicios en base a sus criterios, y estas modificaciones que son tan estructurales o tan, llamémoslo entre comillas, agresivas, van a generar litigiosidad. Es decir, en algunos puntos tal vez se podría haber ido por ahí más de a poco para generar un cambio, o por lo menos empezar a empujar una corriente de una mayor formalización, que sabemos que no se va a dar, que va a generar muchos litigios. Ya hay casos por el tema, por ejemplo, de la actualización de los créditos laborales, que hay una diferenciación entre el que ya tenía un juicio antes de la reforma y el que inicia un juicio después. Va a haber muchas discusiones sobre lo que se llaman los derechos adquiridos. Se va a saldar con los primeros fallos eso, después... Mirá, en Argentina tenemos lo que se llama el control de constitucionalidad difuso, que quiere decir que lo que resuelva cada juez se aplica a ese caso concreto. Y lo vemos en Capital, que un juez te dice una cosa, pueden ser completamente dice otra, entonces va a ser muy diverso hasta que la Corte no termine resolviendo en cuestiones que van a ser seguramente las más recurrentes. Vamos a tener esa inestabilidad y no sabemos... Sí, de fondo, digamos, no de forma. Claro. O sea que la preocupación va a ser en qué juzgado cayó. Sí, exactamente. Y a partir de ahí corre tu suerte. Exactamente. Tal vez hubiese sido diferente si se hubiese resuelto primero de la reforma laboral el tema del traspaso de la justicia nacional del trabajo a la justicia local, estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde estamos. Que eso también está, lo suspendió la medida cautelar, ahora se reactivó, pero si se hubiese pasado la justicia al fuero local de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez los planteos que se hagan de inconstitucionalidad... ¿Pero el laboral lo pasó con esta ley? La ley de modernización prevé el traspaso, y de hecho ya hay un decreto que lo reglamenta, de la justicia nacional a la justicia local. Hablando de fallos disímiles, ¿no? En el mismo fuero, ¿hay forum shopping en el Mirá, es difícil el ¿en forum el shopping, laboral? Es difícil porque tenés muchos juzgados. Tal vez en el interior, si es posible. En Buenos Aires tenés más de 60 juzgados, entonces, como va por sorteo, es difícil. Por ejemplo, una de las estrategias que se usan para el forum shopping es la recusación sin causa de un juez. Te puede caer en cualquiera de los 60, vos podés recusar a uno, y por única vez. ¿Después un comentario de no abogado?
Acá porque están hablando dos abogados. Sí, expliquen qué es Forum Shopping, porque capaz que le está viendo, quedó pedaleando en el aire. Y ¿sabés que tenés razón? Claro. ¿Viste cómo explicás algo de economía? Claro, y yo digo, bajame la tierra. ¿Qué es? Expliquen ustedes, son los dos abogados, que es Forum Shopping, porque el que está viendo. Lo explique el doctor que es especialista en laboral. El Forum Shopping, básicamente, hablando en llano, es elegir el juez que te va a analizar tu caso. En la justicia nacional se hace, cuando vos iniciás un juicio, se hace un sorteo y por sorteo queda radicado en un juzgado. Si vos tenés, por ejemplo, en una jurisdicción, tenés 2 jueces laborales, si vos recusás a un juez, te va a caer en el otro. Eso es lo que se... Es como elegir la cátedra en la que te anotás. Sí, claro. ¿No? Sí. Más o menos. Claro. Sí, local o visitante. Local o visitante. Y hablando del sí, rol que tiene la justicia, en su momento en el Senado, cuando se debatió la reforma laboral, trascendió que hay un senador que tiene un estudio jurídico con su hermano y lo que decían es que hoy los juicios laborales es un negocio para los abogados y hablaban de esto de la industria del juicio. Yo te pregunto a vos, ¿qué hay de cierto que realmente hay una gran industria del juicio? Porque hay otras personas que te dicen, mira, no es tan así, está demonizada la situación, es algo justo. ¿Qué hay de cierto y qué no? Para mí, obviamente, yo soy abogado, lo miro de este lado, no es tan así. Desde ya no es que en todos los casos o en muchos casos se litiga por litigar. Lo que sí pasa es que de la forma en que la jurisprudencia fue moldeando la reparación del daño del trabajador, es un incentivo grande para litigar, porque las sumas son muy importantes. Hemos visto casos de... uno de los cambios importantes que se hace es lo de la responsabilidad solidaria. Vos, por ejemplo, para un caso claro, vos tenés una empresa de limpieza en un consorcio, en un edificio, contratás esa empresa, te pone una persona que limpia 6 meses ahí, después lo mueve, lo lleva a otro edificio que limpia 10 años y a otros 5. Te viene a reclamar al primero o al último los 15 años que trabajó, por más que lo hayas tenido 6 meses o 5 meses. Eso es un aliento para litigar. ¿Pero eso sigue vigente? Eso se modificó, ahora solamente se va a poder reclamar por el periodo que efectivamente... ¿Y qué tenés que hacer? ¿3 juicios ahí? No, haces uno. Al último. El último, el empleador, el que sería el actual. actual. Porque vos al último le reclamabas los 2 anteriores también. A todos, a los 3. ¿Y el pago no era solidario? Claro. O sea, vos le podías reclamar a los 3, el que pagaba, después tiene una acción de derecho civil que ahora también hubo una reforma para reclamarle al otro. Pero se puede prestar. Era como un choque en cadena, digamos. Claro. Exacto. Pero se puede prestar a maldades eso. Que una empresa haga. No, digo, como empleador también, el empleador puede hacer maldades. Diste un excelente ejemplo. Yo tengo 20 edificios, en el primero limpia hace 10 y en el último hace un mes. Entonces la despido en el que está trabajando hace un mes y tengo que pagar indemnización por un mes. Claro, bueno, en ese caso, si fuera el mismo empleador en realidad con 2 sociedades, no puede, porque habría un fraude ahí. Eso está contemplado. Está contemplado. Estamos hablando de casos de, no sé, 3 edificios que no se conocen, bien, no tienen ni perfecto. idea. Eso es responsabilidad solidaria. En caso de fraude, desde ya, que eso no se modificó, el artículo 14 de la Ley contra el Trabajo sigue estando. ¿Y el tema FAL? Bueno, porque también es una incógnita que todo. ¿Qué? FAL. El fondo, el FAL, fondo que todo asistencia tiene nombre laboral. militar, ¿viste? Fusil, ametralladora liviana. El rifle. Automático. Automático, perdón. ¿Viste la Colimba vos? Te lo dije, 0.36 me sacó. Cierto. Todos los de mi colegio que tenían que hacer la Colimba sacaron todos menos de 100. Lo mío fue rarísimo. ¿Por qué? Porque me saqué el número alto. Pero la hice. Sí, está muy bien. 800 y pico te sacaste. No, me saqué 664, 646. Muy bien. Bueno, aeronáutica. Perdón, de... Julián, pero cada tanto, viste, sigan, necesitamos charlar cosas. Viejazo, a vos ni te tocó la Colimba, así que no, por eso. Bueno, el Fondo de Asistencia Laboral es básicamente una cuenta que va a tener que abrir el empleador en forma obligatoria, va a ser administrado por una entidad financiera que va a estar regulado por la Comisión Nacional de Valores. Falta la reglamentación, todavía no está vigente, ¿sí? Falta que se reglamente todo ese mecanismo. Incluso ARCA va a tener que adaptar sus aplicativos porque el empleador va a tener que aportar mensualmente a este Fondo de Asistencia Laboral. En caso de que sea una pyme es el 2,5% de las remuneraciones que pagan los trabajadores. En caso de que sea una gran empresa es el 1%. Es decir, un porcentaje de las remuneraciones lo va a tener que hacer como una especie de ahorro obligatorio en esa cuenta, que se compensa con una reducción de las contribuciones patronales. Es decir, se neutraliza el mayor costo que tendría esta especie de ahorro obligatorio. Ahora, tengo una pregunta, porque dijiste hay 60 juzgados, ¿sí? Y de acuerdo al juzgado en el que caiga es diferente fallo, para explicarlo rápido. Ahora, sin embargo, hay una tendencia pro trabajador en todos los juzgados.
Por supuesto. O sea, ¿cuán diferente puede llegar a ser un fallo? No, por supuesto. Pensemos que el derecho del trabajo nace por una situación de desigualdad entre dos partes. ¿Por qué se protege? Es como el derecho del consumidor. ¿Por qué en un contrato no hay una libertad de poder pactar cualquier cosa? Bueno, el derecho del trabajo nace por esta asimetría que hay entre el poder de negociación entre un empleador y un trabajador. Entonces, uno de los principios rectores es el principio protectorio. Y los jueces tutelan principalmente ese principio. Es decir, si hay una desigualdad, una injusticia o algún punto que puede ser considerado inconstitucional porque afecta un derecho que esté contemplado en una constitución, que puede ser también un tratado internacional, tienden a proteger al trabajador. Ahora, después vienen algunos empresarios y te dicen, yo también estoy siendo víctima de una injusticia. Me acuerdo el caso del dueño del restaurante Piegari, que de un juicio laboral que tardó 600 millones de años y después tuvo que pagar no me acuerdo cuántos millones de un juicio de... Hay uno muy... Por una indemnización. Manaos, Manaos, 800 palos le pide. Bueno, eso también es una injusticia para el empleador. Por supuesto, y bueno, eso es uno de los puntos de los focos que ataca la reforma con la reducción de lo que es la base para el cálculo de la indemnización por despido. ¿Sí? Incluso en su momento se había hablado del tope de la antigüedad, que se hablaba de si trabajadores que tenían 30 años de antigüedad se le iba a hacer un tope de 10 años, eso en el Pacto de Mayo, eso no quedó, no está en la reforma, pero la realidad es que si te vas a la legislación comparada, te vas a Uruguay, tiene un tope de 6 meses, te vas a Chile, tiene un tope de 11 meses, es decir, 11 años serían de antigüedad. Argentina es cara para contratar gente por los costos directos e indirectos y también es cara para desvincular a esa gente. Entonces, lo que busca es eso, mediante esta especie de flexibilización, como llaman, o modernización, tratar de hacer las cosas más fácil al empleador para que contrate gente. El tope de 10 años me hace ruido, porque ¿qué incentivo tiene el trabajador después de los 10 años? Porque generalmente la indemnización se considera un ahorro, ¿no? O por lo menos es algo que vos tenés, seguir laburando. El que lleva 12 años dice, si me van a pagar 10, ¿para qué me voy a seguir esforzando tanto? ¿Para qué? Sí. Bueno, eso no quedó. Eso en la reforma no quedó. Sí. Se hablaba, estaba en los primeros proyectos y no quedó. Lo peor de la reforma, a mi juicio, ¿no? Y esto, a ver qué pensás vos. Lo peor de la reforma es que es una reforma del siglo XX, no del siglo XXI. Porque no está expresado nada en ninguna de las formas nuevas de trabajo. No vas a encontrar algo de inteligencia artificial. Es lo de menos, no hay ni siquiera cosas, por ejemplo, el trabajo de aplicaciones. Hay un punto que... Sí, lo vi, pero que los convierte en empleados, digamos, como independientes. Sí. Pero debería legislarse de otra manera, porque eso no llena para nada lo que es el variopinto mundo del trabajo digital, digamos. Sí. Hay un punto que sí podría decir que estamos hablando de realmente una modernización, que es el punto vinculado a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué es la ultraactividad? Hoy en día, bueno, desde que tenemos la ley de contratos de trabajo y después una reforma en la época de Alfonsín, un convenio colectivo de trabajo, cuando termina su vigencia, se prorroga tácitamente, ¿no? Tenemos, si entra en tecnicismos, hay algunas normas que son inamovibles, otras que se pueden negociar, pero si no se hace la negociación, se prorroga. Por eso tenemos convenio, por ejemplo, el de comercio de los 70. Sí, claro. Bueno, la ley de modernización laboral, esta reforma, lo que estableció es que al cabo del año, cuando se venza cada uno de estos convenios, hay que necesariamente volver a renegociar. Que lo que pasaba es que el sindicato estaba tranquilo con todas las cosas que había acordado en su momento, porque se continuaban en vigencia, salvo que ellos decían en negociación cambiarlas. Bueno, esto obliga al empleador y al trabajador, cámaras empresariales o sindicatos, a renegociar las condiciones y adaptarlas más a la realidad cada año. Ese punto sí podría decir que va a llevar a modernizar el régimen de trabajo. ¿Golpea mucho a los sindicatos la reforma? Sí, ganaron una pulseada en la parte sindical, que era se preveía la eliminación de lo que se conoce como la cuota solidaria. Sí, la platita, digamos, claro, la caja. Exacto. Pero sí, al eliminarse esta ultraactividad, lo lleva a esto, al campo de todos los años tener que negociar pautas que, bueno, también se topió ahora esa cuota de solidaridad. Entonces la parte empresaria tiene ahora más herramientas que tenían antes para negociar, porque el sector sindical no tiene nada que perder. Lo único que se negociaba hace 20 años son las paritarias de actualización. Ahora hay posibilidades de negociar muchas otras cosas, el banco de horas, el tema del fraccionamiento de las vacaciones, las remuneraciones dinámicas, es decir,
Ahora el sindicato realmente va a tener que sentarse a negociar con la parte empresaria. Bien. No, ¿alguna más? No, todavía queda para analizar, supongo yo, por parte. Esto, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Habrá que ver si crece el empleo. Si empieza esto. Claro, si crece el empleo, si baja. Si el empleo empieza a caer y se hizo esta reforma laboral para que no aumente el empleo, la situación va a ser una situación difícil, económica, pero supongo también entre los sindicatos y los trabajadores. Se van a quejar mucho de la ley. O sea, si esto dinamiza el empleo y lo aumenta, es un cuadro de situación. Ahora, si esto hoy, si vos ves hoy, son 300.000 empleos menos que en la Argentina. O sea, la ley de reforma laboral, no por esta ley, porque la ley no rige, claro. Pero quiero decir, en estos últimos 2 años tenés 300.000 empleos menos. Si en 2 años o 1 año y medio tenés 600.000 empleos menos, no sé qué va a pasar con esta ley. Incluso va a haber mucho incentivo a querer modificarla de vuelta. Y yendo a por ahí un futuro más cercano todavía, no nos olvidemos que está pendiente de que se resuelva si la cautelar está bien otorgada o no, y después se resuelva si la ley es constitucional o inconstitucional. La cuestión de fondo. Claro, la CGT dijo esto es inconstitucional, toda la ley es inconstitucional, y decretamos una cautelar para que hasta tanto me digas. Y no se sigan lesionando derechos. Claro, pero falta que se resuelva la cautelar. Puede ser que la Cámara decida que efectivamente está bien otorgada y se suspenda de vuelta la ley, y que después llegue la sentencia que diga que toda la ley es inconstitucional. Yo como no abogado, para mí el derecho laboral es el más quilombero de todos. Más que el comercial, más que el administrativo. ¿Más quilombero o más enquilombado? El que más quilombo causa, porque trastoca el civil, ¿no? El civil y el laboral. Ustedes dos que son abogados, dígamelo. Pero el civil y el laboral. El civil porque te trastoca tu vida doméstica, digamos. Y el laboral te trastoca tu vida. Lo que tiene, a diferencia del penal, que el penal es más rígido. Sí. Pero la gente, el penal le toca, te tenés que mandar un moco. No, yo ya sé. El laboral, si no te mandaste. Te tenés que mandar un moco para claro, y más esporádico. Para caer en el penal, digamos. Claro. Tenés que tener tu caso. Generalmente en el estudio es así. Es más laboral que penal, claro. Más laboral que penal. Está bien. Bueno, Julián, y la última. Se supone que esta reforma baja el nivel de conflictividad, con lo cual ustedes van a estar complicados de laburo. No es problema. Si crece el país, no hay problema. ¿Y a qué te vas a dedicar si no? No, igual le estamos viendo que. Bueno, ahora vienen a asesorarse para la. Claro, hablamos pero ese es una sola vez. Del problemático del tema laboral hace 30 años que no se hablaba del derecho laboral, más allá de los juicios. Ahora con la ley de bases, con el decreto 70, con esto volvió a ponerse a ser un tema de conversación de todos, pero. Ernesto, ¿vos querías saber qué era Forum Shopping? Sí. El programa de Ale Maglietti, el que está antes que nosotros. Tenés razón, se llama Forum Shopping, claro, tenés razón. Bueno, pero es un programa de abogados. Y bueno, también. Los abogados, cuando tenés el título de abogado, esto es un chiste de abogado, no te enojes. El título de abogado deberían decirle a todos que tomás el título, firmás la matrícula, que tienen que decir que el máximo lugar que vas a llegar es el purgatorio. Es difícil que estés al cielo siendo abogado. ¿Ya te conformas con eso? No, la presidencia. Todos presidentes, los abogados llegan todos a presidente. Muy bien. Julián, gracias por la visita. Por favor, gracias. Julián Ortiz, abogado especialista en temas laborales, charlando de este tema.